Bien, la cosa sucedió así. Vargas Llosa se había hartado de reescribir y pulir su primera obra, que aún no tenía título definitivo. Así que por el momento tenía tres opciones: Colegio Militar, Las Cuadrillas y Los Impostores. Pero ninguna convencía al autor, así que se puso a escribir una nueva obra, lo que en el futuro vendría a ser La Casa Verde. Mientras tanto, su manuscrito había ido a parar a manos de sus amigos, como Sebastián Salazar Bondi, eh, Abelardo Kendo, Luis Loaiza y Julio Cortázar. No hay un acuerdo entre los investigadores si es que Julio Ramón Rivero también recibió ese manuscrito. Pero yo, por lo que he leído, sí creo que recibió el manuscrito porque, bueno, Rivero estaba en París, Vargas estaba en París y difícil no tener contacto entre ellos. En fin, luego de recibir buenas críticas, Vargas Llosa se puso a buscar una editorial en donde publicar su novela. Así que envía su manuscrito a editoriales francesas como Julliard y Rodi Ibérico, pero no tiene respuesta. Incluso el evaluador de la editorial Julliard dijo que la obra era de un realismo indigesto y sin calidad literaria. Imagínense. Mientras tanto, Sebastián Salazar Bondi trató de publicar el libro en las editoriales Losada de Argentina y Nueva Era de México, pero tampoco obtuvo resultados positivos. Así que Vargas Llosa también intentó publicar el libro acá en Lima, en Perú, en la nueva editorial El Sol, pero tampoco obtuvo respuesta. Así que Vargas Llosa, ya muy decepcionado por no poder publicar su novela, ni en Francia, ni en Perú, ni en México, ni en Argentina, siguió la sugerencia de Claudio Cufón, un traductor, y envió su manuscrito a la editorial Seis Barral de Barcelona, que por esas fechas ya estaba publicando novelas de vanguardia y que había creado el premio Biblioteca Breve, que ya lleva ya por su cuarto año. Así que Vargas Llosa le escribe una carta y le envía su manuscrito a Carlos Barral y él acepta leerlo. Pero Carlos Barral no fue el que recibió el libro, sino su evaluador, Luis Goytisolo. Y Luis Goytisolo, según lo que se ha leído en la historia de la creación de esta novela, rechazó también La ciudad y los perros. Pero Luis Goytisolo dice que no es verdad, de que él no rechazó esa novela. En fin, en el mundo literario hay enemigos en todos lados. Rechazado o no, Carlos Barral, un día que estaba aburrido, busca pues entre los libros rechazados, entre las cajas que tenía de los libros rechazados, y encuentra el libro de Vargas Llosa. Y empieza a leerlo y se queda maravillado con él. Se queda toda la noche leyéndolo y decide publicar la novela, llamar a Vargas Llosa para trabajar con él. Así que se comunica con él y le dice que su obra le parece genial y que quiere trabajar la novela para publicarlo en la editorial Seis Barral. Así que Vargas Llosa al final ve la luz en el camino. Pero en ese mismo instante Barral le dice, ya estaba hablando con él, ¿no? Le dice, pero lamentablemente aún no puedo publicar tu libro así nomás. Y en realidad sigue diciéndose Barral a Vargas Llosa, lo que esta novela necesita es ganar un premio. El premio Biblioteca Breve. Y la idea de Barral es de que La ciudad y los perros, bueno, aún no tenía título, ganara el premio Biblioteca Breve para así poder vencer la censura. Sin embargo, Vargas Llosa se indigna. Dice, pero ¿cómo voy a presentar mi novela, a un premio que ni siquiera estoy concursando, ¿no? Y tampoco voy a arriesgarme que mi novela pierda. Y no voy a publicar una novela, luego publicar una novela que ha perdido. O sea, no, estás loco, le dice Vargas Llosa a Barral. Así que Barral le dice, mira, tú no te preocupes, tú vas a ganar el premio Biblioteca Breve. Eso te lo aseguro. Bueno, Vargas Llosa lo piensa un poco y dice, bueno, acepto ganar el premio Biblioteca Breve. Pero el título aún no le convence, aún no tiene el título La ciudad y los perros, sino Opciones. Le había llevado, creo que como La morada del héroe, a Carlos Barral. Bueno, él tampoco no está muy convencido del título, así que Vargas Llosa le pide ayuda nuevamente a sus amigos de acá, de Lima, para encontrar un título. Y sus amigos le dan varias opciones. Y hay títulos como La falsa violencia, Niebla en Lima, Los cadetes, pero es José Miguel Oviedo quien da en el clavo. Le escribe una carta a Vargas Llosa y le dice, mira, tu novela se divide en dos partes, ¿no? En dos ambientes, en el Colegio Florencio Prado y en Lima.
¿no? En la ciudad. Bueno, a tus alumnos, tú a tus cadetes le dices perros, ¿no? Así que, ¿por qué no le llamamos la ciudad? Porque es en Lima, la ciudad y los perros. Así que Vargas Llosa, al leer esta sugerencia, dice, ese es el título. Ese es el título que debe llevar la novela. Y así es como queda, La ciudad y los perros. Y así es como ganó el premio Biblioteca Breve. El narrador solo tiene palabras, es un ser que existe solo como una colección de palabras. Y ese personaje es un personaje central en todas las historias. Puede ser visible, puede ser un narrador implicado, un narrador personaje que cuenta la historia desde dentro de la historia, o puede ser una ausencia que narra desde una exterioridad a la historia. Lo primero que resalta al leer La ciudad y los perros es el narrador, o los narradores utilizados por Mario Vargas Llosa. Así que lo que vamos a analizar en esta segunda parte es los narradores que ha utilizado Mario Vargas Llosa en su novela La ciudad y los perros. Así que veamos cuántos narradores tiene esta novela. Bueno, la novela tiene 4 narradores. Y el primer narrador, el omnisciente objetivo, se subdivide en 3, que es el narrador objetivo, ya clásico, obtenido de la técnica de Flaubert, el narrador no confiable o poco confiable, y el narrador al cual yo he llamado narrador interactivo. Luego viene el BOA, que también es un narrador usando la técnica del monólogo interior. También están los monólogos del poeta, de Alberto Fernández. Y por último tenemos un narrador en primera persona, que es un narrador desconocido, que recién se va a saber quién es en la última parte del libro, en el epílogo. Empecemos con el narrador objetivo. Este narrador lo utiliza Vargas Llosa para contar los hechos que suceden en el lienzo Prado, dentro del colegio, como el robo del examen, el asesinato del esclavo, también para las descripciones del colegio, de algunos lugares como la Perlita. También es usado para relatar las acciones del poeta, de Teresa y del teniente Gamboa. El narrador objetivo es un narrador que no tiene opinión, es que solamente describe los hechos, las acciones que cometen los personajes. Claro, hace descripciones, pero no tiene opiniones. Y esto se utiliza para que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. Y como hemos dicho, este narrador fue inventado por Gustave Flaubert para escribir su novela Madame Bovary. Cuando Vargas Llosa lee esta novela, Madame Bovary, se da cuenta del uso de este narrador y decide utilizarlo en La ciudad y los perros. Y lo que Flaubert quiso hacer con ese tipo de narrador en Madame Bovary es escapar del típico narrador decimonónico, el cual, aparte de narrar los hechos que suceden en la historia, también da opiniones con respecto a sus personajes o a las acciones que cometen los personajes. Flaubert simplemente quería encontrar un narrador casi invisible, y esto rescata Vargas Llosa de Madame Bovary y lo utiliza en La ciudad de los perros. Así que este narrador objetivo no juzga, no opina, no se inclina por tal o cual personaje, simplemente narra, y es el lector quien debe sacar su propia opinión. Pasemos ahora al narrador no confiable o poco confiable. Este es el narrador que utiliza Vargas Llosa para contarnos la historia de Ricardo Arana. Hablé un poco sobre el escritor poco confiable o no confiable en el video de Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo, y allí dije de que el escritor poco confiable es aquel que tiene otro tipo de visión del mundo. En el caso de ese video, que lo voy a dejar en el link, hablé sobre la historia de Forrest Gump, de que la historia nos lo relata el mismo Forrest Gump, que tiene una discapacidad intelectual. Es decir, Forrest Gump ve de otra manera el mundo y de esa manera nos puede contar hechos inverosímiles, pero que son creíbles desde el punto de vista del lector, porque este narrador tiene otra forma de ver el mundo. Ahora bien, hay otra característica del narrador no confiable o poco confiable, que es el narrador que no lo sabe todo. Tomando como ejemplo La ciudad y los perros, el narrador que relata los hechos de Ricardo Arana, el esclavo, coge la historia de Ricardo Arana desde el momento que llega a Lima. No nos cuenta cómo el padre se comunicó con la madre, o cómo antes estuvieron casados y el padre los abandonó, o el primer contacto que tuvo después de años el padre con la madre, o cómo llegaron a un acuerdo de poder vivir nuevamente juntos. No nos dice nada de eso el narrador. Simplemente nos cuenta la llegada de Ricardo Arana y su madre a Lima, en la casa donde ya está viviendo su papá. Entonces este narrador
nos cuenta esos primeros hechos, la llegada de Ricardo Arana a Lima, los maltratos que recibe su madre y él por parte de su padre, sus breves recorridos por la ciudad, y luego nos cuenta cómo ya Ricardo Arana acepta ingresar a León Soprado, y luego por último lo acompaña este narrador, acompaña a Ricardo Arana el día en que decide contarle quién robó el examen a uno de los tenientes. Si hacemos un conteo de las páginas en que aparece este narrador poco confiable, creo que no pasarán de las 10 páginas, y en esas 10 páginas prácticamente ocurren unos 6 años de la vida de Ricardo Arana, desde que llega a Lima hasta que ingresa a León Soprado. Ahora bien, resalta dos palabras de este narrador poco confiable, que es el quien sigue las acciones de Ricardo Arana, que es las dos palabras "ha olvidado". Y esta especie de muletilla utilizada por el narrador lo coloca, digamos, en el tiempo presente, es decir, el narrador de Ricardo Arana está en los hechos cuando han robado el examen y en la etapa en que se va descubriendo quién robó el examen y en la etapa de las consignaciones de fines de semana. Ese narrador está en ese tiempo y está contando la historia del esclavo con esta muletilla, "ha olvidado". Ahora bien, hay que hacerse la pregunta de por qué Vargas Llosa utiliza estas dos palabras, "ha olvidado". Podríamos ponernos en plan de literatura psicoanalítica, pero no voy a entrar en ese tema. Podríamos decir de que Ricardo Arana ha olvidado esos hechos traumatizantes de su infancia porque, bueno, ahora está viviendo una etapa mucho peor, ¿no? La etapa en donde él es el esclavo en el León Soprado y por eso ha olvidado lo menos peor. Podríamos analizarlo así, de esa manera. Pero cuando se analice a Vargas Llosa hay que hacerlo todo desde el punto de vista técnico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el narrador utiliza "ha olvidado", esto le permite a este narrador contar lo que Ricardo Arana, el esclavo, no recuerda. Cuenta solamente lo que no recuerda. Entonces, como Ricardo Arana no recuerda cómo llegó a Lima, el narrador lo recuerda por él. No recuerda la primera vez que su padre lo golpeó, el narrador lo recuerda por él. No recuerda cómo aceptó inscribirse en el León Soprado, el narrador lo recuerda por él. Entonces el narrador no va a contar otros hechos importantes, como por ejemplo la relación entre Ricardo y Teresa, de cuál fue la primera vez en que se vieron, cómo Ricardo Arana se muda de Salaberry, se muda a Lince, porque él está viviendo por Jesús María, o como le decían la Nueva Magdalena, y se muda a Lince. Eso el narrador no lo cuenta, y no lo cuenta porque Ricardo Arana sí lo recuerda. El narrador no cuenta cómo conoce a Teresa y cómo tienen sus charlas, según el esclavo, unas 4 o 5 charlas, según Teresa solamente una única charla, pero no se narra ese hecho, porque Ricardo Arana sí lo recuerda. Por lo tanto, ese narrador no ve necesario contarnos esos hechos también importantes. Y como no nos cuenta esos hechos también importantes, eso queda como un dato escondido, una técnica que a Vargas Llosa le gusta mucho y utiliza mucho en sus novelas, el dato escondido. El dato escondido de Ricardo Arana es cómo conoció a Teresa y cómo tuvo la valentía de invitarla al cine. No se sabe cómo se conocieron, no se sabe qué hablaron, qué sabe él de Teresa y Teresa qué sabe de Ricardo Arana, no se conoce. Y eso queda como un dato escondido. Por eso el narrador siempre utiliza esa muletilla, "ha olvidado". Solo nos cuenta lo que Ricardo Arana ha olvidado y no nos cuenta lo que sí recuerda. Y lo que Ricardo Arana sí recuerda, eso queda como un dato escondido. Pura técnica. Pasemos ahora a hablar del narrador, al cual llamo narrador interactivo. Es el narrador objetivo que interactúa con los monólogos interiores de Alberto Fernández, el poeta. Y al principio este narrador es muy interesante porque sus verbos están en tiempo presente y por lo tanto está en el mismo tiempo que el personaje. Es decir, este narrador, que está en verbo presente, que está en presente, sabe tanto como el personaje y van a la par en el mismo tiempo. Esto a mí me parece muy interesante. Y luego cuando interviene el narrador, lo interrumpe el personaje con sus monólogos, pero siempre están en el mismo tiempo. Sin embargo, este narrador interactivo que está utilizando tiempos presentes, en los siguientes capítulos ya no lo utiliza Vargas Llosa. Y esto para mí creo que no es un punto a favor. Me hubiese gustado de que este narrador continúe con esos verbos en presente para que esté a la par con los mismos personajes y para que
el lector no sepa qué va a suceder, porque el narrador tampoco sabe qué va a suceder. Está en el mismo tiempo que el personaje. Eso hubiese sido muy interesante, pero Vargas Llosa lo deja de utilizar. Luego pasa a los tiempos pasados, cosa que para mí no me gusta mucho. Ahora bien, cuando Vargas Llosa utiliza este narrador interactivo, como he dicho, está narrando este narrador y es interrumpido por los monólogos interiores de Alberto Fernández, el poeta. Pero Vargas Llosa utiliza las comillas para introducir los monólogos interiores del poeta. Sin embargo, James Joyce en el Ulises también hace esta técnica interactiva entre el narrador y el personaje y los monólogos del personaje, pero no utiliza las comillas. Y James Joyce sí logra en un mismo párrafo introducir estas dos voces del narrador y del personaje, sin utilizar comillas, y se diferencian mediante comas o incluso sin comas. Creo que Vargas Llosa aún no manejaba muy bien esta técnica y para diferenciar estas dos voces, él utiliza las comillas. Bueno, al final la técnica resulta bien, pero creo yo que aún Vargas Llosa en su primera novela no manejaba bien estas voces, este narrador interactivo y este cambio de voces. Pero al final resulta bien. Sin embargo, esas dos cosas creo que no me gustaron de la novela, ¿no? De que pasara de este narrador interactivo en tiempo presente al tiempo pasado y que utilizara las comillas. Cuando ya James Joyce en Ulises, ya no necesita utilizar comillas. Lo hace simplemente con las comas o sin comas, simplemente con una conjunción pasa a la otra voz y se diferencia y se nota la diferencia. Bien, eso con respecto al narrador omnisciente objetivo. Como he dicho, el narrador omnisciente objetivo se subdivide en tres, ¿no? El narrador objetivo poco confiable o no confiable y el narrador objetivo interactivo. Bien, pasemos a hablar del siguiente narrador, que es el BOA. Para esto Vargas Llosa ha utilizado el monólogo interior. Ya ha visto antes en el Ulises de James Joyce, pero sobre todo Vargas Llosa toma como modelo el trabajo de William Faulkner, sobre todo en el ruido y la furia, o el sonido y la furia, dependiendo de la traducción. Y bueno, Vargas Llosa había intentado varias formas de narrar esta parte de las acciones cometidas por los alumnos de Leoncio Prado, como son el sexo con animales, el intento de violación a un alumno, las peleas entre el tercer y el cuarto año del colegio y también las batallas campales que se dieron entre el cuarto y el quinto año. Bueno, intentó hacerlo con un narrador objetivo, pero no lo convenció. También trató de hacerlo con un narrador en primera persona, pero estos hechos sucedidos en el Leoncio Prado, estas peleas o este sexo con animales, eran demasiado inverosímiles. Entonces Vargas Llosa no sabía qué tipo de voz utilizar, hasta que se le ocurrió utilizar el monólogo interior, pero para esto necesitaba utilizarlo en un personaje intelectual y emocionalmente no fuera una persona estable. Entonces utilizó el personaje del BOA, y este personaje en sus monólogos utiliza bastante su forma de habla, sonidos onomatopéyicos, utiliza voces colectivas, conversaciones dentro de este monólogo, para así crear una especie de lenguaje enrevesado pero que al final se entiende. Y bueno, con este personaje, con el BOA, según comenta Vargas Llosa en una de sus conferencias, ¿no?, dio en el blanco para poder narrar estos hechos muy difíciles de creer, pero que al final se creen gracias a esta voz en monólogo interior. Incluso hay otros hechos que comenta Vargas Llosa en sus conferencias que ya eran demasiado inverosímiles incluso para el monólogo interior del BOA, como es el caso de un estudiante que ejercía la prostitución dentro del colegio. Bueno, y Vargas Llosa quiso también contar este hecho, pero era demasiado difícil de creer. Hay una parte en La ciudad de los perros, cuando el poeta y el esclavo están consignados, un día sábado, un fin de semana, en donde encuentran un alumno que está en los campos de deportes, está echado en la hierba y bueno, y aparece, ¿no? El poeta le pide que se pongan firmes, el cadete hace caso porque es de un año inferior, pero al final el poeta se comporta bien, le regala un par de cigarrillos, el cadete le agradece y el poeta le dice: ven esta noche a tenderme la cama, ¿no? ¿Qué ahora quería decir con eso?
Bueno, la cosa es que Vargas Llosa, el narrador, ahí lo deja. No se ve si es que este personaje va después en la noche a tenderle la cama al poeta. Pero quiero yo imaginar, no sabemos de repente en los papeles que luego saldrán. Vargas Llosa dice que tiene varios papeles de sus obras, ¿no? Que no los introdujo en la obra final, quizás aparezca después este personaje, este chico que se prostituía en Eloísa Prado, porque me parece difícil de que haya dejado en el aire esta especie de personaje secundario o quizás terciario de este cadete, ¿no? Al cual le pide de que vaya en la noche a tenderle la cama. Quiero imaginar de que este es el personaje del cual hablaba Vargas Llosa, que se prostituía en Eloísa Prado. Pero claro, le pareció demasiado inverosímil y esa parte lo eliminó. Y ese capítulo donde está el poeta y el esclavo, ese bloque termina allí. Luego, en el siguiente bloque, van a la Perlita a beber y hacer el concurso de masturbación. Pero me ha dejado pensando este personaje, porque queda suelto allí. Es como si no hubiese terminado ese bloque de ese capítulo. Y es bien difícil de que Vargas Llosa haga eso, porque él es muy metódico, es muy técnico con respecto a sus novelas, y ver que ese personaje aparece por nada, me parece que ese es el personaje eliminado del cual Vargas Llosa hablaba de que se prostituía en Elioso Prado. Creo yo. Porque en una nueva edición que sale de La Ciudad de los Perros, en la editorial Cátedra, esta que está aquí, aparece un capítulo, bueno, no dentro de la obra, sino como un capítulo aparte. Aparece el capítulo en donde el esclavo, siendo niño, es violado. Vargas Llosa decide eliminar este capítulo a sugerencia de sus amistades. Le dicen de que el carácter del esclavo no tiene por qué ser justificado con esta violación. Y por lo tanto no es pertinente colocar este capítulo en donde el esclavo es abusado sexualmente. En esta edición de Cátedra, ese capítulo lo introducen, no en la obra, sino como un episodio aparte. Pero dense cuenta de que hay otros capítulos, comenta Vargas Llosa, que también han sido eliminados. Entonces, luego de su muerte, como dice Vargas Llosa, van a salir más escritos que nos dará a entender más o menos cómo en realidad fue la primera versión de La Ciudad de los Perros. Todos esos capítulos eliminados. Bueno, esto con respecto al segundo narrador, que es el monólogo interior del Boa. Pasemos al siguiente narrador, al tercero, que es los monólogos interiores de Alberto Fernández, el poeta. Este narrador es para mostrarnos los pensamientos de este personaje, Alberto Fernández, e ingresar a su mente llena de contradicciones, prejuicios, creo que incluso traumas, y a mi parecer creo que con esto Vargas Llosa hizo una especie de exorcismo, ¿no? Con esto exorcizó sus demonios, con este personaje y con el monólogo interior de Alberto Fernández. Era, supongo, que el personaje con el cual Vargas Llosa se sentía más allegado. Prácticamente es él, dice, ¿no? Bueno, aunque también tiene un poco del esclavo, prácticamente Alberto Fernández, el poeta, tiene mucho de Vargas Llosa. Y con esto Vargas Llosa, bueno, exorciza sus demonios en los monólogos interiores de Alberto Fernández. Presten mucha atención a estos monólogos, son muy interesantes. Y pasemos al cuarto tipo de narrador, que es el narrador en primera persona. De aquí viene una alerta de spoiler. Este narrador es el jaguar antes de ser el jaguar, pero Vargas Llosa oculta su identidad hasta la última parte del libro, en el epílogo. Y se utiliza este narrador para contarnos, digamos, el aprendizaje como ladrón del jaguar y también su primer amor. Aunque claro, también es para, digamos, mostrar esta evolución, no solamente como delincuente, sino también en pensamiento, digamos, de la ley del más fuerte que tiene el jaguar. Y gracias a este narrador, Vargas Llosa también puede utilizar otra técnica que es el dato escondido en hipérbato. Es decir, es el dato escondido que al final se va a saber cuál es ese dato escondido que con tanto celo guarda el escritor. Entonces, estos son los 4 tipos de narradores, el primero subdividido en 3, que utiliza Mario Vargas Llosa y que es lo más resaltante que uno ve y observa cuando lee la obra.
Tiene otras técnicas, pero creo que el video se ha extendido simplemente en describir estos narradores. Así que habrá una tercera parte con las otras técnicas que utiliza Vargas Llosa. Y hablaremos de esas técnicas, la influencia que tuvo Mario Vargas Llosa luego en la literatura peruana y latinoamericana, incluso mundial, podría decirse. Y también incluiré una pequeña interpretación con respecto al mito. Nos vemos en la tercera parte. Hasta pronto, mis queridos amigos del arte de la ficción.